Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Lucas Fachelo. Lucas Fachelo, buen día. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, queriendo hablar del tránsito nuestro de cada día. Bueno, aprovechando las condiciones atmosféricas, a mí no me gusta usar el término adversas, por más que son adversas sí para la conducción, pero bueno, la madre naturaleza, todo esto que a veces parece como una tragedia, tenemos que pensar que es parte del ciclo de la vida y el ciclo de la tierra. Bueno, pero la lluvia, la niebla y el viento son condiciones consideradas adversas, entre comillas, para el tránsito, porque los vehículos, si bien cada vez han mejorado más en sus prestaciones, en todo lo que tiene que ver con frenado, en todo lo que tiene que ver con la iluminación, en todo lo que tiene que ver con los esfuerzos que hay que hacer para girar el volante para un lado o para otro, o sea, todo pensando en la ergonometría y en que ese conductor cada vez se sienta más cómodo para realizar distintas maniobras. Hay que recordar 4 o 5 cosas básicas. La primera es la que menos nos gusta, claramente, pero es que en estas condiciones atmosféricas especiales, estas alertas amarillas, naranjas, lo ideal es no viajar. O sea, no hay mejor recomendación que esa. Si podemos evitar el viaje ese día o en ese horario, o podemos ir por una ruta que es lo mismo que hacen los aviones cuando están haciendo determinados recorridos. Ellos tienen la posibilidad de mucha libertad de elegir la altura, pero también la ruta, y muchas veces desvían sus recorridos para evitar determinadas tormentas que, si bien ellos están o el avión está capacitado para soportar determinadas turbulencias, piensa más que nada en la comodidad del pasajero y tratar de evitar momentos desagradables o alguno que se haya olvidado del cinturón, algún golpe interno, pero también lo evitan, y esto es lo mismo. O sea, tratemos, si hay condiciones de niebla, si hay condiciones de granizo, de lluvia fuerte, tratemos de evitar el viaje, porque cualquiera de otras de las siguientes recomendaciones que ahora voy a dar, en definitiva, las tenemos que evitar porque depende, o tenemos que evitar el uso de ellas, es mejor tenerlo pero nunca usarlo, depende muchas veces de nuestro vehículo. O sea, yo podría hablar de qué cosas hacer, cómo girar el volante, o cómo frenar si el vehículo tiene ABS o no tiene ABS, si el vehículo tiene control electrónico de estabilidad o no lo tiene, y entonces entramos en una casuística muy grande que puede llegar a confundir al conductor. Por eso la primera recomendación en estos días en donde los servicios de meteorología nos den alertas, lo ideal es evitar ese viaje. Si tenemos la obligación de hacerlo, tratar de hacerlo con profesionales o personas que realmente estén capacitadas para lidiar con estas situaciones, por si sucede una situación de emergencia. Y bueno, si no tenemos más remedio que hacerlo nosotros, sí ir a estos consejos, y el primer consejo siempre es el más importante, es no hacerlo a una velocidad moderada. Nunca tratemos de aceleraciones bruscas o ir a velocidades incompatibles. Esa velocidad máxima que nos indican en las carreteras en Uruguay, me refiero solo a Uruguay, de los 90 kilómetros por hora de un vehículo en condiciones normales, un automóvil, una motocicleta, sin remolque y en condiciones técnicas adecuadas, tiene esa velocidad máxima, pero recordemos que esa velocidad máxima, que no debiéramos superarla, por eso es máxima, no está pensada para condiciones atmosféricas de este tipo. Por lo tanto, lo ideal es en esos días jamás alcanzar esa velocidad máxima, sino ir a velocidades menores. De hecho, en algunas normativas de señalización en el mundo permiten hasta indicar, y con estos paneles de mensaje variable que Uruguay recién está empezando, hace unos 5 o 10 años, bueno, Montevideo capaz que un poquito más, que tiene estos paneles de mensaje variable, hasta nos recomiendan, existe una señal que indica la velocidad recomendada dadas las condiciones imperantes atmosféricas. Entonces nos dicen, no, miren, si bien aquí en esta avenida usted puede circular como máximo 75,
En realidad nosotros recomendamos con las condiciones de hoy circular un máximo de 60 kilómetros por hora. Todavía no estamos en eso, pero es importante entender que no le pasemos al acelerador condiciones normales, sino es que estas condiciones atmosféricas especiales deben traducirse en hacer todo mucho más lentamente, moderemos la velocidad, tratemos de evitar, lo dije antes, las aceleraciones o las frenadas bruscas, porque una cosa fundamental es que el agua de lluvia o el mismo granizo, lo que pueda haber en la calzada va a cambiar sustancialmente las condiciones de tracción de nuestro vehículo. O sea, esas manos, esas 4 manos que tenemos apoyadas, o esas 2 manos que serían nuestras ruedas apoyando contra el pavimento, va a cambiar radicalmente la forma en que ese vehículo acelera y que ese vehículo frena. Por lo tanto, cualquier cosa que nos sorprenda, esos tirones que a veces nos dan cuando pasamos por algún charquito, justamente tiene que ver con eso, que el vehículo está diseñado para que los 4 funcionen igual, los 4 neumáticos o los 2 neumáticos funcionen igual, y de pronto cuando uno de ellos pasa por un lugar o 2 de ellos pasan por un lugar donde el contacto entre el neumático y la superficie de rodadura es diferente, se generan estos movimientos extraños que ahí aconsejo a que recurran a alguna escuela de conducción capacitada y demás para que les explique cómo solucionar ese problema. No es para hacerlo aquí en la radio, porque insisto, depende de cómo es la tracción de nuestro vehículo, si cuenta o no con los frenos ABS, con el control electrónico de estabilidad, y hay determinadas técnicas de manejo para esas situaciones de emergencia que se llaman por ahí comúnmente derrapes, o que el vehículo colea, o ese tipo de elementos. Y lo tercero fundamental es el tratar de mantener mayor distancia con el resto de los usuarios de la vía pública. Si antes hablamos de la regla de los 2 segundos o los 3 segundos, de dejar con el vehículo que va adelante, o cuánto nos apartamos lateralmente para adelantar a otro vehículo, obviamente en estas condiciones atmosféricas hay que tomarlo con mucho más calma, tratar de evitar los adelantamientos, porque ya de por sí la mayoría de adelantamientos es compleja. Si a su vez la complicamos más con una visibilidad complicada, valga la redundancia, por las condiciones de niebla o de lluvia o lo que fuera, tenemos que evitarla radicalmente. Esos serían, digamos, los 3 consejos fundamentales para estas alertas que a veces nos generan más allá de las situaciones posteriores, pero que siempre tenemos más incidentes estos días, y la caminera tiene que estar muy alerta, así como el servicio de tránsito, la dirección de tránsito de la Intendencia, porque no todos tomamos estas precauciones, a veces queremos conducir como si fuera un día normal. Claro, y cada vez son más las lluvias sorpresivas y los temporales y los vientos y las dificultades climáticas que se presentan, así que hay que ir asumiendo que hay que tomar precauciones permanentemente. ¿Algo más pendiente por allí, Lucas? No, un error que cometemos muchos uruguayos, quizás por esa formación insuficiente, por no decir mala, que hemos tenido antes de tener el volante y se ve en estos días de condiciones atmosféricas especiales, es que circulamos con las balizas, los intermitentes encendidos. Eso está específicamente prohibido y está en el propio nombre. Las balizas de emergencia se usan en detenciones de emergencia. Yo, si estoy detenido porque tuve un incidente vial, yo si veo que la niebla es demasiado intensa y no quiero seguir manejando, me detengo. Primero no puedo detenerme en la calzada, obviamente, no puedo detenerme en la banquina, tengo que buscar un lugar, pero mientras busco ese lugar, no tengo por qué ir con las balizas intermitentes encendidas. Las balizas intermitentes es simplemente cuando nos detenemos o en los instantes previos a la detención, para avisarle obviamente al vehículo que viene detrás de nosotros que voy a realizar esa maniobra, pero no puedo circular y hacer kilómetros
como lamentablemente se ve en Uruguay, que bueno, empiezan estas condiciones especiales y la persona no renuncia al viaje, sino lo que hace es hacer esos 10, 15, 20 o 30 kilómetros con balizas encendidas. Eso es sumamente riesgoso porque el otro conductor lo que está pensando, que ve esas balizas de emergencia, es que ese vehículo es detenido. Y si no está detenido, generan confusiones que pueden derivar en incidentes viales. Así que las balizas de emergencia solo se utilizan en situación de emergencia previo a una detención de emergencia y obviamente si tenemos que detener el vehículo también con esas balizas encendidas. Lucas, gracias por tu aporte como siempre, buena semana. Por favor, buena semana a todos. Abrazo, hasta pronto. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.